Este es el estudio ADAURA, que no es un estudio nuevo, pero es un estudio, pocos estudios han sido presentados 2 veces por el mismo autor en la sesión plenaria de la Conferencia Global de Oncología en Chicago. En el 2020 esto fue presentado porque fue un estudio que randomizó pacientes que tenían cirugía, que tuvieron cáncer resectado, que tenían las mutaciones más comunes del EGFR, de la deletion 19 o L858R. Estas dos mutaciones son pacientes que se les ofreció quimioterapia y después de la quimioterapia fueron randomizados a recibir osimertinib, que es la pastilla dirigida, o recibir una terapia placebo. Estos pacientes recibieron tratamiento por 3 años y este estudio fue terminado temprano porque la diferencia en términos de la sobrevivencia libre de progresión fue tan grande que fue difícil continuar a estos pacientes en placebo, y eran 600 pacientes globalmente. Esta fue la diferencia que vimos primero en el 2020, por lo que el estudio se paró temprano, porque uno ve que en la parte de arriba, que es la línea azul, los pacientes que estaban randomizados a recibir el tratamiento, ya tempranamente vemos una diferencia muy grande en sobrevivida. Esos pacientes que después de la quimioterapia fueron observados, ya 40% de ellos estaban recurriendo temprano, y vemos que estos serían los 5 años, los 3 años en ese momento, veíamos que muchos de los pacientes en estadia 3 especialmente tenían progresión temprana. O sea que el beneficio era casi un 80% de beneficio para esos pacientes que estuvieron recibiendo la terapia dirigida. Y eso fue en ese momento presentado, pero no fue adoptado internacionalmente, porque muchos de los expertos que vieron esta data pensaron que quizá lo que estábamos haciendo para estos pacientes es tratar la enfermedad metastática que estaba micrometastática, que no veíamos en las imágenes, y que en verdad la efectividad del tratamiento era porque estábamos tratando a los pacientes temprano, que no sabíamos hasta este año que fue presentado si estos pacientes que en verdad estaban recibiendo este tratamiento, cuando el tratamiento que se paró a los 3 años, iban a vivir más que los pacientes que estaban observados sin tratamiento. Porque uno puede hacer el argumento en ese momento que si uno observa al paciente frecuentemente, podría empezar esta terapia que es efectiva cuando el paciente progresa, no es desde el principio. Pero en verdad, ya esta es la data que se presentó en el 2020, viendo que este beneficio del tratamiento era más grande para los pacientes que tenían metástasis en los ganglios estadia 2 y 3, pero todavía en un grupo de pacientes de estadia 1B se le podría ofrecer, pero muchos doctores exclusivamente estaban considerando pacientes estadia 2 y 3, porque no sabíamos si en verdad esos pacientes al hacer ese tratamiento por 3 años iban a vivir por más tiempo. Una de las partes importantes que descubrimos temprano, y esto se presentó también en la Conferencia Europea en el 2020, es que mucho del beneficio de recibir esta terapia dirigida después de cirugía fue la prevención de cáncer metastático en el cerebro, que habíamos discutido esta mañana en el primer caso que tuvimos, que puede ser una zona de progresión para muchos pacientes. Y aquí podemos ver la diferencia de también casi un 80% hazard ratio de 0.18, que los pacientes que estaban en el tratamiento, 98% de él estaban sin progresión en la cabeza, comparado con un 82% a los 3 años. Y en verdad, para mí eso fue la parte que más me tomó mi atención, porque aunque uno pudiera hacer el argumento que esta medicina se podría empezar cuando el paciente progresa, hay una diferencia muy grande para cuando un paciente progresa en el cerebro. Uno puede tratarlo con una terapia efectiva como esta, pero la calidad de vida de ese paciente ha cambiado para siempre. O la radiación que reciben o los efectos neurológicos que tienen, en verdad cambian el pronóstico del paciente. Entonces, para mí esto fue la data más contundente de que esta es una medicina efectiva que protege a los pacientes que están en alto riesgo de reducción después de su cirugía.